Hoy me gustaría hablar de una de las métricas más importantes dentro del análisis empresarial, el famoso ROE, Return on Equity o retorno para el accionista. Y me gustaría más hacerlo de una manera un poquito avanzada, hablándoos del análisis DuPont, que es una manera de descomponer ese ROE y ver realmente dónde está la fuente de riqueza para el accionista. Así que, sin más dilación, vamos a ello. Bueno, vamos a hablar del ROE, pero primero tenemos que hablar de lo que es la rentabilidad en términos genéricos. Bueno, la rentabilidad no es más que enfrentar el beneficio que nosotros tenemos por una inversión, ni más ni menos. Y eso es algo que hacemos de manera implícita siempre que tomamos una decisión. Si queremos ir a tomar cervezas con los amigos, lo que estamos enfrentando es el beneficio que yo voy a obtener en términos de satisfacción, divertimento, etcétera, por la inversión que yo tengo que hacer en términos de tiempo, de dinero, si tengo que invitar a una ronda, etcétera. Y además lo puedo comparar con otro tipo de inversiones. Si yo tengo la alternativa de las cervezas con los amigos y luego una alternativa que es ir a jugar al pádel, pues allí veré el entretenimiento, el deporte, la salud por la inversión, que es lo que cuesta la pista, las bolas. Puedo enfrentar ambas rentabilidades y la que tenga mayor rentabilidad para mí como inversor, pues será la que en un principio podría elegir. Bueno, en términos financieros es más sencillo porque tenemos números concretos. Si yo invierto $100 en una acción y esa acción me da $6 al cabo del año, yo tendré un retorno del 6%. 6 dividido entre 100. Vamos a ver esto con un apartamento, porque nos va a ayudar además a hacer algún análisis un poquito más profundo. Imaginad que yo compro un apartamento de 100.000 dólares, que me proporciona unas rentas de 10.000. Bueno, en principio el retorno que me proporciona es sencillo, un 10%, 10 entre 100. Esto en términos de estados financieros, tendríamos por una parte la cuenta de pérdidas y ganancias, que me relata los ingresos que tiene este negocio y los gastos, y al final el beneficio neto de esos 10.000 anuales. Y luego por la parte del balance tenemos el activo, que es el apartamento, que está valorado en 100.000, que en principio he financiado yo con mi riqueza propia, con equity, con neto, todo lo he pagado yo, 100.000. Bueno, imaginad ahora que la mitad de ese apartamento la financio con el banco, me la presta el banco. Ahora la rentabilidad del negocio, tenemos dos rentabilidades, la del negocio sigue siendo la misma, los 10.000 que me proporciona la renta del apartamento, dividido por lo que es el apartamento, los 100.000. La rentabilidad del negocio es del 10%. Pero ahora yo puedo calcular la rentabilidad para el accionista. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo unas rentas de 10.000 solo dividido entre 50, que es lo que yo he puesto como inversor. Por lo tanto, el retorno es del 20%. Este es el ROE. Estamos viendo aquí el efecto del apalancamiento. Cuanto yo más me apalanco, cuando yo más utilizo recursos ajenos para invertir en un activo, mis retornos van a ser mayores, pero claro, cuidado, porque de igual manera que si las cosas van bien, el retorno es positivo, como las cosas vayan mal, me puedo encontrar en un momento en el que esto quiebre, pero yo siga teniendo la deuda con el banco y se la tenga que pagar, ¿vale? Por lo tanto, nosotros con esta métrica del ROE, que la hemos definido ya, que es el beneficio neto partido por la riqueza o el dinero que pone el accionista, el equity, nosotros podemos sacar muchas conclusiones, podemos ver el ROE de una empresa a lo largo de los años y ver si aumenta o disminuye. ¿Y por qué puede aumentar o disminuir la ratio del ROE? Puede hacerlo bien porque el numerador aumenta o bien porque el denominador disminuye. ¿Por qué puede aumentar el numerador? Bueno, pues porque los beneficios aumentan, eso es positivo. ¿Y por qué se puede reducir el denominador, el neto, el equity? Bueno, básicamente por dos cosas. Bien porque la empresa cada vez tiene más deuda, está aumentando su deuda, lo cual puede ser positivo o negativo, habrá que valorarlo, si esa deuda realmente está haciendo que el retorno de la compañía sea mayor y que los beneficios sean mayores, o bien porque el equity se reduce. Y el equity se puede reducir, la riqueza de la compañía se puede reducir por dos cosas. Bien porque está entrando en pérdidas, y unas pérdidas son menos riqueza por definición, o bien porque la empresa está haciendo un programa de recompra de acciones y esto es positivo para el accionista. Cuando una empresa compra acciones de su propia compañía en el mercado abierto, estos son recompras de acciones, y en el equity a nivel contable tiene un efecto reductor, va haciendo que cada vez sea más pequeño. Pero eso no es malo, se reduce el equity, pero en este caso es un apalancamiento interesante a través del programa de recompras. Pero si queremos ir todavía un paso más allá, podemos hacer lo que se conoce como análisis DuPont, que esto no es más que multiplicar la métrica del ROE, que hemos dicho que es net profit o beneficio neto partido por equity, por otra serie de ratios que en principio no van a modificar el resultado, porque si yo el net profit partido equity lo multiplico por beneficio antes de impuestos partido por beneficio antes de impuestos, esto es 1, por lo tanto el ROE no cambia, ¿vale? Si lo multiplico además por
beneficio operativo partido por beneficio operativo, pues tampoco cambia. Si lo multiplico además por ventas, partido ventas, tampoco cambia. Y si lo multiplico por activos, assets, partido activos, tampoco cambia. Pero esto me permite modificar los numeradores y denominadores y llegar a esta fórmula que tenemos aquí. Net profit partido EBT. EBT partido EBIT, EBIT partido Sales, Sales partido Asset y Asset Equity. Como veis, esto lo tenemos aquí, numerador y denominador iguales, numerador y denominador, ventas, ventas y Asset, Assets. ¿Qué es lo que conseguimos de esta manera? Es enfrentar el Net Profit entre el beneficio antes de impuestos. ¿Qué es lo que tenemos en medio de esas dos métricas? Los impuestos. Por lo tanto, aquí estamos viendo una métrica que nos va a ver el impacto fiscal dentro de la compañía. Si enfrento beneficio antes de impuestos dividido entre beneficio operativo, lo que queda en medio son los intereses, los gastos de intereses de la deuda. Estamos viendo aquí una métrica de el efecto del aumento o de la disminución de los intereses en el retorno del accionista. Si enfrento el beneficio operativo entre ventas, lo que tenemos aquí es el margen operativo. Si enfrento ventas entre assets, tenemos una ratio de rotación. Y si enfrento asset entre equity, tenemos una ratio de apalancamiento. Por lo tanto, con este análisis nosotros podemos llegar a un montón de conclusiones. Si el ROE aumenta o disminuye, puede ser porque la empresa está siendo cada vez más eficiente en términos fiscales. Igual se ha trasladado a otra jurisdicción, a otro país donde paga menos impuestos. Esta ratio de aquí y esta de aquí de alguna manera se complementan, porque un aumento de la deuda es un aumento del apalancamiento, pero también un aumento de los gastos. Y si aumentan los gastos, esta ratio se vería perjudicada. Ahí tendremos que valorar y calibrar. El margen operativo, un aumento del margen operativo incide directamente en la rentabilidad del accionista y un aumento de la rotación, idem. Con esto ya nosotros podemos hacer un análisis comparativo entre compañías. Por ejemplo, yo aquí lo que he hecho es coger algunas de las principales compañías de Estados Unidos, Apple, Microsoft, Tesla, Procter & Gamble, Coca-Cola, Pepsi, Nike, Adobe, Qualcomm y Colgate y hacer el análisis DuPont. Ya con el cálculo del ROE puedo tener una información muy interesante. Pues Apple está casi un 200%, Microsoft 44%, tenemos por ejemplo aquí Colgate 445%, pero si lo descompongo en estas principales ratios, puedo ver por ejemplo que Apple tiene como factor más importante está el apalancamiento y la rotación, también los márgenes son bastante interesantes. En el caso de Apple quiero ver si la deuda es excesiva porque está pidiendo mucho dinero prestado a bancos o a través de emisiones de bonos, pero en el caso ya de Apple, una vez que investigo, veo que es por recompra de acciones. Y así con todas las compañías. Y debería haber hecho, que esto ya lo dejo para vosotros, coger una misma compañía, por ejemplo Apple, ver el ROE a lo largo de los últimos años y la descomposición DuPont a lo largo de todos estos últimos años. Y ver si esa rentabilidad va aumentando o disminuyendo e intentar entender cuál de los factores está mejorando Apple para que ese retorno para el accionista aumente. Pero bueno, este ya es un ejercicio que os dejo para vosotros. Si lo queréis hacer con alguna compañía y lo queréis compartir, pues fantástico. Podemos hacer de esta una comunidad donde podamos ayudarnos y sacar algunas conclusiones.